Dicen que eres lo que vives. Sea Arona, sé la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. El mejor sexto hombre de la competición lo tiene HLA Alicante. Lo tiene en las gradas, es gran parte de su corazón, es esa afición que nunca le ha dado la espalda y que ahora puede acudir al Coliseo alicantino para tratar de dar fuerza a un equipo que ha llegado tocado físicamente a este final de temporada. Sin su capitán importantísimo, Pedro Llompart, con el regreso casi para el playoff de Noah Allen, de Rafa Huertas, de Edu Martínez, los problemas físicos de Justin Pitts y todo lo que esconderán el resto de jugadores que aprietan los dientes y salen a jugar cada partido como si fuera el último, porque a estas alturas cada partido es el último. De ahí que el sexto hombre sea tan importante, porque si mañana HLA consigue una victoria, en gran parte será por el empuje de esa afición que no le ha fallado nunca y seguro no le va a fallar mañana, porque si el Pedro Ferrandiz parece muchas veces una pista turca o griega, es gracias a ellos. Y gracias a ellos también, o en gran parte gracias a ellos también, se conseguirá esa victoria que devuelva la serie a Castelló. Comenzamos. Ganar o decir adiós. HLA Alicante se juega mañana frente a Tau Castelló, seguir vivo en los playoffs en un segundo partido que se disputará en el Pedro Ferrandiz. Analizamos la derrota en el primer partido de las eliminatorias y las claves de este segundo choque de playoff con Ramón Juan y Jordi Alfonso. ¿Cómo necesita HLA Alicante la magia de MVP, que será fundamental en el partido de mañana? Antes de ir a nuestra tertulia, hoy ha sido Pedro Rivero el protagonista en rueda de prensa previa a este choque para explicar que el partido de Castelló fue complicado, mucha gente que volvía tras haber estado lesionados o tocados y que obviamente el comienzo en el Pedro Ferrandiz va a ser fundamental. Estas eran las palabras del técnico segoviano antes de esa gran final que es el partido de mañana. Pero esto es un playoff, los playoffs son así, es que ellos en su casa, defendiendo su factor campo con su gente, pues hacen un partido muy incómodo y nos cuestan muchos puntos, muchos errores en los que hacemos. No es que sea una mala versión, es que ellos consiguen hacer lo que tienen que hacer y nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo. Los playoffs es difícil llegar a un campo y el primer día, y según las lesiones y los contratiempos que hemos arrastrado durante estos últimos 3-4 semanas, incluso con 5 exteriores lesionados, llegar allí y hacer el mejor partido. Que Noah fuera el Noah de hace 6 semanas, que Edu fuera el Edu de hace 6 semanas, que Justin no sea. Pues no, esto no funciona así. Esto tiene un proceso y esperemos que el miércoles estemos en una mejor versión y que nos valga para ganar el partido. Sí, a veces ocurre. El otro día intentamos, pues que Justin cogiera esos minutos al principio junto con Noah y estuvieron bien atrás, pero no estuvimos bien en algunos aspectos que lo estábamos, pero conseguimos que ese 10-10 pues mantener donde nosotros quisimos. Pero al final cuando la gente necesita ritmo lo tiene que coger jugando. Venga, ahora sí, después de la actualidad, modo tertulia. Tenemos ya por aquí a nuestros dos tertulianos de hoy, a Jordi Alfonso y a Ramón Juan. Jordi, Ramón, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado. Lo primero, Jordi, ¿qué sensaciones te dejó HLA Alicante el sábado frente a Tau Castelló? Porque hay que analizar ciertas connotaciones o ciertas cuestiones que a lo mejor tienen mucho que ver con el análisis. Bueno, yo creo que sensaciones un poco encontradas, porque el partido realmente no acabó tan lejos en el marcador, pero sí que creo que hay bastantes cuestiones a trabajar de cara a consolidar una victoria en el siguiente partido, que al final es lo que importa. Entonces, un poco sensaciones divididas, vamos a dejarlo así. Luego incidiremos en ello. Ramón, ¿con qué cuerpo te dejó la derrota? Pues a mí me deja la sensación de que va a ser complicado sacar los dos triunfos, ¿no? Yo creo que llegar al tercero sí, pero veo complicado que Tau nos deje escapar vivos 2 veces, ¿eh? Una sí, pero vimos el otro día que
que saben atarnos de pies y manos, ¿no? Cuando las cosas van mal, tienen el equipo a un mejor nivel físico y bueno, nosotros podemos ganar a cualquiera, eso está claro, pero tenemos que tener nuestro día siempre. Decía Rivero que, claro, Edu Martínez y Rafa Huertas salen de lesión, que Pedro Llompart no está, que Noah Allen también vuelve a jugar después de mucho tiempo, que Justin Pitts ha tenido sus molestias aunque haya seguido jugando y que eso ha afectado mucho en la forma en la que se entra a un playoff. Da la sensación a Jordi de que este primer partido casi a muchos de los jugadores de HLA y algunos que tienen que ser importantes les servía de rodaje de cara a este playoff. Sí, totalmente. Al final, como bien comentas, hay jugadores que están un poco, no fuera de forma, pero sí que necesitan pues calentar un poco el cuerpo y volver a retomar esas sensaciones del baloncesto para poder rendir al máximo nivel. Es un punto en el que no debería ser así, porque al final es donde te juegas realmente pues las cosas, ¿no? El playoff, el ascenso, pero la situación y por cómo ha evolucionado pues la temporada pues requiere que el primer partido sea un poco más de toma de contacto para jugadores que luego hemos visto que ha afectado al rendimiento. Aún así, pues ya el partido en Alicante ya es algo que no da opción a ese tipo de situaciones. Ya los jugadores tienen que ir con todo y se les tiene que exigir como tal. Es una pena que a lo mejor no estén al 100% físicamente, pero la situación lo requiere, entonces no va a haber excusas en ese sentido. Ramón, ¿entiendes lo que ha justificado hoy Rivero en ese aspecto, el decir, vale, hemos tenido que cuidar a muchos jugadores por cómo estaban, no han podido competir en los últimos partidos por si acaso, pero claro, eso también tiene una parte negativa, y es que claro, esos jugadores llegan, digamos, con menos feeling del que deberían llegar. ¿Es suficiente tiempo ese partido para que lleguen a este de otra forma y sobre todo al tercero que se vuelve a jugar allí? Bueno, la respuesta la iremos viendo a medida que lleguen los partidos, ¿no? Lo que está claro que no es la situación ideal. El equipo no llega en plenitud física, la baja de Llompart es importante. El primer día quizá puede sorprender, porque de hecho se anunció poquitas horas antes del partido, pero de cara ya a estos dos partidos, ellos ya van a trabajar con eso. Y bueno, es una baja importante porque a nivel de dirección de juego no es lo mismo que Pitts tenga al lado a Llompart asumiendo ese peso que no tener que él cargar mucho tiempo con la dirección de juego más allá de generarse sus tiros, ¿no? Entonces ahí vemos que le cuesta más y es más fácil para Tau defendernos, ¿no? Entonces a partir de ahí el resto de jugadores también hay algunos tocados y bueno, los ha estado reservando, parece que llegan, pero bueno, a estas alturas son partidos de playoff, ¿no? Lo decía también Rivero después del partido y hay que salir en un punto de intensidad diferente, ¿no? Entonces si físicamente no estás al 100% pues te cuesta. Luego hablaremos del factor sexto hombre que implica el público y la afición de HLA. Jordi, ¿dónde se fue el partido en Castelló? ¿Cuál crees que fue el debe más grande que tuvo HLA? ¿O el acierto de Tau? El tiro exterior yo creo que es lo que más perjudicó a Alicante, porque al final entre Jurovsky, Noah Allen y Edu Martínez acumularon un 3 de 15 en triples prácticamente. Y eso, pues al final, en una eliminatoria en la que el ritmo de juego baja un poco, en el que encontramos más situaciones estáticas en las que debes encontrar tiros liberados porque ya no es tan fácil anotar, pues al final acaba penalizando. También Castellón, aparte de estar muy bien en el triple frontal, porque de 17 intentos anotó el 40% de los tiros, pues también estuvo muy bien en la zona a la hora de trabajar en el poste, de sacar faltas, esos 33 tiros libres que acabaron lanzando respecto a los 21 de HLA. Entonces vas rascando poco a poco esos puntos que el otro equipo no acaba de conseguir, y la diferencia al final, como decía al principio, no es tan grande, pero ves que el trabajo para llegar a esos registros pues sí que ha sido muy diferente, y ahí Castellón marcó la diferencia. Jordi, también es verdad que Tau aprovecha muy bien sus ventajas. Cuando tiene un 4 que puede sacar al 4 de HLA lo aprovecha, cuando tienes a un 3 como Adalamoto que lo puedes meter dentro y hacer daño, lo mete dentro y hace daño, además dobla pases para los tiradores que son buenos tiradores. Quiero decir que es uno de los equipos que mejor aprovecha las ventajas que pueda tener en ese 5 contra 5. Totalmente, es una plantilla bastante versátil y al final la versatilidad lo que te permite es adaptarte un poco a
a diferentes situaciones en las que tú puedes pues responder, ¿no? a situaciones o plantear situaciones de juego que te sean favorables, y esto es lo que hizo muy bien Toni Ten y lo que hizo Castellón, intentando imponer en todo momento el juego que ellos mismos querían. También al final HLA creo que plantea una defensa bastante interesante con muchos cambios de asignación que le permitían minimizar un poco los errores y que no hubiera tantos desajustes, pero claro, es difícil competir contra un 3, como comentabas tú, como Dalamoto, que es muy fuerte. Cuando se empareja con Chumi, aunque sea también muy fuerte, es mucho más pequeño, ¿no? Entonces ahí puede postearle, puede atacarle cerca de canasta y va a generar ventajas. Lo mismo con interiores, cuando hemos tenido que jugar a lo mejor con Jorge Bilbao o con Alex Galán, que son muy buenos interiores, pero son un poco menos grandes que Pavelka, pues también teníamos alguna desventaja, ¿no? en lo que es la zona, y luego también estuvieron muy acertados en el triple, entonces siempre podían tener muchas alternativas para atacar, y eso llevó un poco a regañadientes, ¿no? y a la por detrás a la defensa de Alicante, que no pudo tapar todos los agujeros que iba generando el conjunto castellonense. Ramón, ¿tienes la sensación de que estos son dos equipos, yo creo, bastante pragmáticos? Es decir, ¿dónde puedo sacar ventaja? Aquí, pues lo voy a explotar. Que en ese aspecto Castelló pudo conseguir más ventajas y las supo explotar mejor que HLA, que ya llegaba con renqueante por todos esos problemas físicos. Sí, en ese partido yo creo que sí que es evidente que el ritmo y la sensación la marcó todo el partido Castellón, ¿no? También creo que en el partido de mañana vamos a ver cosas diferentes. Yo creo que Rivero seguro que tiene cartas en la manga, que vamos a ver situaciones diferentes para sorprender a Castelló, y también yo creo que el equipo depende mucho de iniciar ese primer cuarto con sensación de acierto, ¿no? El otro día vimos ese 10-10 que era un cúmulo de despropósitos en ataque donde las defensas dominaban. Cuando HL Alicante comienza bien, esos primeros tiros de Allen, de Utasun o de Pitts entran, el juego se desbloquea, el rival ya plantea las defensas de otra forma, no puede cerrarse tanto, y entonces es donde Alicante encuentra su ritmo de juego, ¿no? Eso yo creo que va a ser muy importante también para el partido de mañana. Hablamos ya del partido de mañana. Jordi, ¿dónde puede estar la clave para que HLA le pueda competir el partido y la eliminatoria a Tau? Pues yo creo que Ramón ha planteado una cuestión que es súper importante, y es el tema del ritmo del juego y un inicio muy fuerte. Al final, el equipo, lo hemos comentado muchas veces, los equipos de Pedro Rivero son muy emocionales, ¿no? Y cuando la racha de juego es buena, se mete mucho en el partido y consiguen grandes resultados. Entonces, un buen inicio serviría mucho para que la afición también marque muchas diferencias a nivel de ánimos y el equipo pueda empezar a sostener, ¿no? y a gestionar ventajas. Yo creo que al final, si el ritmo de juego es alto, como bien decía Ramón, cuando el equipo encuentra su ritmo juega mucho mejor y le benefician más los ritmos altos que a Castellón, que a lo mejor tiene una plantilla un poco más pesada en ese sentido y no puede responder tan bien ante este tipo de juego, ¿no? Up tempo. Entonces, si Justin Pitts, si a lo mejor cambiamos a situaciones donde Alex Galán tenga más minutos en el 5 de forma constante, pues probablemente estaremos aportando más ritmo, más dinamismo al juego, y a partir de ahí podremos sacar algo más de ventaja para seguir tanto atacando esos rebotes, porque también Chumi es un jugador que marca muchas diferencias en el rebote ofensivo, y en un juego tan estático como el que vimos en el partido contra Castellón, pues costaba un poco más mantener ese impacto. Y entonces él también va a poder trabajar mucho más estas situaciones, al igual que Noah Allen. También se van a crear más situaciones de ventaja para Chemi Utasun. Entonces, cuanto más lo aceleremos, más ventajas vamos a poder tener como equipo. Ramón, fundamental el arranque, lo decía hoy Rivero. Puede ser importante porque obviamente si tu equipo empieza bien, la confianza y el feeling que necesitan esos jugadores que están tocados o que necesitan recuperar las sensaciones va a ser mucho mayor. Si no, ya te obliga a ir un poco a remolque del rival y eso se nota. Es fundamental salir bien. Aquí no puedes salir y decir, bueno, ya remontaré al calor del público. Sí, y sobre todo porque estamos hablando de un partido de playoff en el que tú juegas ya sin red. Ellos, aunque nos disguste, ellos todavía tienen otro cartucho, ¿no? Tú no lo tienes, con lo cual, si el partido se te empieza a dar mal y empiezas a ir a remolque mucho tiempo y las distancias se alargan, la tensión y los nervios te van a pesar, eso es inevitable, ¿no? Entonces, por ahí es importantísimo empezar bien y, como decía
Jordi, marcar el ritmo, empezar acertados es clave. Eso a veces no lo deciden ni las propias situaciones, a veces un punto de suerte. Si las primeras acciones entran bien, el equipo puede coger una dinámica muy importante enganchado por esa afición, ¿no? Porque vamos a tener entre 1.500, 2.000 personas que, bueno, hoy en día eso supone un ambientazo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que hacer que juegue a nuestro favor. Iba a preguntarte después por eso, pero ya que sacas tú el tema, pues te pregunto ahora. La afición, a mí me parece fundamental. Yo siempre comparo el Ferrandiz con una pista griega o turca por la sensación de ambiente, ¿vale? Nos faltan un poco las bengalas, no nos dejan entrar y me parece lógico, pero no sé si el papel que pueda jugar el público desde el minuto cero se antoja fundamental para meterle esa presión necesaria a Tau y esa motivación a tus jugadores. Sí, sin duda. Además, ya lo vimos el otro día en el partido de Breogán, que aunque fueron unas 1.000 personas, pues ya es un ambiente que se nota, ¿no? Un ambiente respetable. Y lo que está claro es que la afición va a necesitar poco. A poco que el equipo enganche dos buenas situaciones y el público se meta, eso ya no tiene freno y te va a llevar en volandas todo el partido, ¿no? También puede pasar lo contrario, ¿no? Que la dinámica sea mala y se genere una frialdad, que el nerviosismo pueda incluso a la grada y juegue en tu contra, ¿no? Son partidos de playoff, hay mucho en juego y cualquier pequeño detalle del partido puede dar un giro, ¿no? La cosa puede ir mal, enganchas dos buenas situaciones y el pabellón se viene arriba y ahí ningún árbitro y nadie escucha nada y la presión se hace notar. O sea que vamos a ver cómo influye, ¿no? Pero tenemos que saber sacarle partido a eso. Jordi, importante lo del público, lo hemos visto en baloncesto europeo, baloncesto americano, que en cuanto han vuelto el público y los aficionados, hay una diferencia muy importante para el equipo que juega en casa. Totalmente. Es que al final el público, comentabas al principio, luego hablaremos del sexto hombre y sí, totalmente es un sexto hombre para cualquier equipo. Es cierto que hay algunos conjuntos sí que pueden verse más beneficiados por la falta del público cuando les puede un poco la presión, pero a Alicante no es el caso. Es un conjunto que cuando ve que la afición se anima, que les apoya y que les da pues esa fuerza extra para seguir peleando partidos, pues se viene muy arriba y es cuando es capaz de marcar auténticas diferencias. Entonces, en este partido la gestión de las emociones va a ser muy importante para poder remontar ese resultado adverso que se sacó en Castellón, pero que al final pues cuenta con ese factor cancha ahora para poder igualar la situación, ¿no? Ese 1-1 para intentar conseguirlo y ver si Castellón, pues bueno, si se llevan el partido otra vez a casa allí y puedes intentar lucharlo, pues en un final, pues quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Al final, quien no tiene nada que perder, pues tiene mucho que ganar, ¿no? Y esa es la situación de Alicante ahora mismo. Ramón, es que hoy ya deslizaba, que tú sabes que Pedro Rivero es muy de deslizar, el tema de los tiros libres y no lo ha dicho, pero también se puede hablar de las antideportivas del sábado, la diferencia en los tiros libres. Eso es algo que yo creo que el público equilibra muchas veces. Sí, bueno, siempre cuando hay un desequilibrio en el número de tiros libres de un equipo, los entrenadores enseguida lo destacan, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? También recuerdo el partido ante Breogán, que nos pitaron bastantes faltas en los bloqueos, algo que no es que no fueran, porque es verdad que los bloqueos perfectos pues pocas veces se ven, pero en esa ocasión creo que fueron hasta 4 o 5 ocasiones, que al final eso te desconcentra, ¿no? A los jugadores. El otro día las situaciones de las antideportivas, alguna un poco más ajustada que otra, al final te genera desequilibrios y nervios, ¿no? En momentos importantes, ¿no? Entonces ahí los jugadores también tienen que saber mantener la sangre fría y bueno, hacer que como el público, ¿no? Que juega a tu favor. Ahí también el trabajo del técnico gestionando esas situaciones es importante, ¿no? Pero bueno, todos los factores son claves en unos partidos donde te estás jugando tanto. Ni cotiza, Ramón, la técnica a Rivero, como el partido esté equilibrado y necesite que el público se vuelque. Sí, aunque Rivero no es especialmente... De hecho, lo expulsaron creo que este año una vez ante Cano y creo que es la única vez que lo hemos visto en los 3 años que lleva. Pero sí, a veces cuando empieza a protestar se engancha con el árbitro y a veces parece que es cuestión de tiempo que le caiga, ¿no? Lo importante es saber elegir en el momento en que te la tienen que pitar. Hay un hombre al que ha mencionado hoy Jordi, Pedro Rivero, y es ese que estamos viendo, Envy Pitts. En Envy Pitts we trust, porque siempre vuelve. Le vimos mal el otro día,
Ha tenido problemas físicos, la confianza no es la que tenía en otros momentos, pero da la sensación de que Justin Pitts siempre vuelve. Sí, es que al final para el jugador es una situación muy complicada, ¿no? Es una temporada en la que ha tenido altibajos, en la que las expectativas respecto al año pasado pues también eran bastante altas por el gran rendimiento que dio y la consistencia que tuvo en el mismo, y ahora pues es no poder responder al mismo nivel en ciertas fases de la temporada, pues le he podido pesar un poco a nivel mental. Pero este partido es perfecto para que pueda redimirse en ese aspecto, porque el talento no se ha ido, ¿no? Es un jugador que sigue siendo el mismo de siempre, incluso mejor en cuanto a ciertos, bueno, el juego del bloqueo directo, el tema del triple tras bote sigue siendo una amenaza constante, y en ese sentido creo que es una oportunidad en la que él mismo va a querer demostrar que, aunque pueda ser su último baile, porque el mercado siempre está al acecho, pues es una gran velada para él, y creo que va a intentar sacar todo de sí mismo. Ramón, después de cada mala racha de Justin Pitts hemos visto un partidazo. Eso es así. Sí, bueno, sabemos que es un jugador que aparece en los momentos importantes, ¿no? Una cosa está clara, no se va a esconder. O sea, que él va a aparecer y va a lanzar y va a intentarlo, en la medida que le dejen, claro, porque las defensas también ponen el foco. Pero lo que está claro es que no se va a esconder, y es un jugador que ha demostrado ya en otras ocasiones. Cuando ascendimos en el partido clave ante Navarra fue el MVP. Cuántas ocasiones le hemos visto meter canastas sobre la bocina, finales de cuartos, en finales apretados. Es un jugador del clutch time, o sea que yo creo que si con alguien podemos contar si la cosa se calienta va a ser él, ¿no? Ojalá tenga también su día y las sensaciones le acompañen, porque es fundamental, ¿no?, en estos partidos. Vamos a montarnos para terminar, porque nos quedan 2 minutos, el cuento de la lechera. Ramón, empiezo contigo. ¿Dónde va a estar el partido? Donde yo Buena pregunta, Sí. Yo, un poco lo que decía antes, yo creo que el primer cuarto es el que puede marcar. Yo creo que si el equipo consigue encontrarse cómodo en el juego, ya no te digo ir con ventaja mayor o menos, sino encontrarse cómodo y encontrar buenas situaciones de tiro y ver que los jugadores fluyen ese primer cuarto, tendremos mucho adelantado. Jordi, ¿dónde crees que puede estar el partido? Defensa, yo creo que es algo clave, porque al final poder parar esa maquinaria que tiene Castellón tan versátil va a ser clave, y luego el tiro exterior, estar acertados desde la línea de 3 en mayor o menor medida, pero en torno al 35-36% va a ser muy importante para poder sostener tanto esas ventajas como poder generarlas. Entonces yo diría que esos son los 2 aspectos clave del partido. Jordi, Ramón, ojalá volvamos a coincidir esta temporada, porque eso es señal de que HLA sigue ganando partidos. Así que espero que esto no sea una despedida de Sport Alacantí. En cualquier caso, muchísimas gracias a los dos por hoy y por toda la temporada, todo lo que he podido aprender con vosotros. Mañana a apretar, que a HLA le hace falta que apretemos todos. Un placer. Un placer, igualmente. Nosotros nos vamos a marchar mañana 8:15, porque el partido es 8:30, HLA Tau Castelló. Todas las noticias, todos los programas, incluso el partido en alacantitv.com, todas las noticias y vídeos en nuestras redes sociales. Podéis estar informados prácticamente minuto a minuto. Nos marchamos el jueves más. Sed felices. Buenas noches. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad.